Ya está la Ya. lista de la presentación. Bueno, pues yo les voy a explicar acerca de la fisiología de intestino delgado. Bueno, pues para comenzar, cada día se secretan de 1 a 2 litros de jugo intestinal. Es un líquido claro y amarillento, contiene agua, moco, también sodio, potasio, cloro, y enzimas y iones bicarbonato. Ujú. Va a tener un pH de 7.6. Algunas de sus funciones son favorecer la absorción de algunos nutrimentos, mantener el pH, controla el crecimiento bacteriano. El moco pues es para proteger y sirve de vehículo de las enzimas. También nos va a ayudar como activación de la cascada proteolítica y pues algunas enzimas digestivas como la amilasa, lipasa y proteasas van a finalizar la digestión de los carbohidratos, de los lípidos y de las proteínas. El jugo pancreático e intestinal van a proveer un medio líquido para la absorción de las sustancias del quimo. Y bueno, las células absortivas del intestino delgado sintetizan enzimas que se denominan enzimas de borde en cepillo. Ujú. Y estas las insertan en la membrana plasmática de las microvellosidades. En la superficie de las células absortivas que revisten las vellosidades se produce cierta digestión enzimática y por eso la digestión en el intestino delgado no se hace exclusivamente en la luz como en el resto del tubo digestivo. Entre las enzimas del borde en cepillo, pues vamos a encontrar varias. Enzimas digestivas para carbohidratos se encuentra la alfa-dextrinasa, la maltasa, la sacarasa, lactasa. Enzimas digestivas para proteínas son las peptidasas, como la aminopeptidasa y dipeptidasa. Y las enzimas digestivas para los nucleótidos son las nucleosidasas y las fosfatasas. Aquí les puse nada más una imagen para que recuerden cómo se encuentran las microvellosidades, borde en cepillo y para que vean su distribución. Aquí hay 2 imágenes. Ujú. Bueno, pues cuando las células absortivas se desprenden y entran a la luz, se disgregan y van a liberar enzimas que ayudan a digerir los nutrimentos del quimo. Vamos a ver la fisiología de esta manera: digestión y absorción. Y la digestión la vamos a ver digestión mecánica y digestión química. Ujú. Vamos a comenzar con la digestión mecánica. Aquí van a haber 2 tipos principalmente: segmentaciones y un tipo de peristaltismo denominado complejo motor migratorio. Las segmentaciones son contracciones localizadas mezcladoras que ocurren en proporciones del intestino distendidas por un gran volumen del quimo. Mezclan el quimo con los jugos digestivos y ponen las partículas de alimentos en contacto con la mucosa para la absorción. Estas no impulsan el contenido intestinal a lo largo del tracto. Comienza con las contracciones de las fibras musculares circulares en una porción del intestino. Esta acción constriñe el intestino en segmentos. Se van a contraer también las fibras musculares que rodean el centro de cada segmento y lo dividen de nuevo. Entonces las fibras que se contrajeron primero se van a relajar y cada segmento pequeño se va a ir uniendo con otro segmento pequeño de manera que se forman segmentos más grandes. Ujú. Al repetirse esta secuencia, el quimo se va a mover para atrás y para adelante. La segmentación ocurre en el duodeno aproximadamente 12 veces por minuto y se va haciendo más lenta y podemos ver que en el ilion ya va a ser de 8 veces por minuto. Después de que la mayor parte de una comida se ha absorbido, va a disminuir la distensión de la pared del intestino y va a cesar la segmentación. Entonces comienza el peristaltismo. Este empieza en la parte inferior del estómago y empuja el quimo hacia adelante en un corto trecho del intestino delgado
pues antes de extinguirse migra lentamente por el intestino y llega a la parte terminal del ilion. Aproximadamente en 90 a 120 minutos va a llegar al ilion y va a comenzar otro complejo motor migratorio en el estómago. Y el quimo va a permanecer en el intestino delgado por 3 a 5 horas. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? ¿Preguntas, chicos? De hecho, este complejo motor migratorio que les está comentando Carlita, es el responsable de no únicamente de continuar las ondas de peristalsis, sino también es responsable de mantener el tono muscular, ¿sí? De tener ese tono preparatorio de la membrana del músculo liso, para que en el momento en el que sea estimulado por un impulso, ya sea nervioso, ya sea hormonal, de esa manera se continúe con una contracción mayor y ayudarnos a realizar los movimientos tanto de segmentación, que nos va a favorecer la mezcla, así como de peristalsis, que van a ser para progresión del quimo, ¿verdad? Eso es lo que nos va a estar ayudando este complejo motor migratorio. Y lo presenta, ya lo mantenemos nosotros prácticamente en todo nuestro tracto digestivo. Todo nuestro tracto digestivo vamos a tener la presencia de este complejo motor migratorio, ¿sí? Muy bien. ¿Algo más, Carlita? Adelante. Gracias, doctor. Bueno, en cuanto a la digestión química, en el estómago, la pepsina va a convertir las proteínas en péptidos, que son fragmentos pequeños, y en la boca, la amilasa salival va a convertir el almidón de un polisacárido a un disacárido. Entonces, hay que recordar que en la boca nos va a ayudar la amilasa salival y en el estómago la pepsina. Pero también van a ayudarnos ciertas lipasas como la lingual y la gástrica, y estas van a reducir los triglicéridos a ácidos grasos, a diglicéridos, monoglicéridos. Por eso el quimo que ingresa al intestino delgado contiene carbohidratos, lípidos y proteínas que van a estar digeridos parcialmente. La digestión completa va a ser un esfuerzo de el jugo pancreático con la bilis y el jugo intestinal. Que pues esto ya básicamente ya cambiaría de nombre de quimo a quil. Bien. Les voy a explicar la digestión de carbohidratos, de proteínas y de lípidos. Entonces vamos a comenzar con la de carbohidratos. Como ya les había mencionado, la amilasa salival va a continuar un tiempo en el estómago, pero el pH ácido la destruye y termina con su actividad. Entonces los almidones que todavía no se degradaron a maltosa, maltotriosa, pues van a ser disociadas por una amilasa pancreática. Esta es una enzima del jugo pancreático que actúa en el intestino delgado y actúa sobre glucógeno y almidones, pero no va a tener efecto sobre otro polisacárido llamado celulosa, lo que se le conoce como fibra alimentaria, después de que la amilasa lingual o la pancreática ha disociado el almidón a fragmentos más pequeños. Una enzima del borde en cepillo, ¿recuerdan la tablita que les puse hace rato? Pues son estas cuatro. Estas cuatro son enzimas del borde en cepillo, y la alfa-dextrinasa actúa sobre las alfa-dextrinas y va a desprender una unidad de glucosa. Después, las moléculas ingeridas como sacarosa, lactosa, maltosa no se alteran hasta que llegan al intestino delgado. Las otras tres enzimas del borde en cepillo, que aquí están, van a digerir los disacáridos y los convierten en monosacáridos. La maltasa desintegra la maltosa y va a dar 2 a 3 moléculas de glucosa. Aquí lo tenemos. La sacarasa va a desintegrar a la sacarosa y lo desintegra en una molécula de glucosa y en una de fructosa. Y la lactasa desintegra la lactosa y nos va a dar como resultado una glucosa y una galactosa.
Entonces, la digestión de los carbohidratos va a concluir con la producción de monosacáridos que el aparato digestivo ya puede absorber. En cuanto a la digestión de proteínas, bueno, pues en el estómago, igual ya se los había comentado, las proteínas son fragmentadas a péptidos por la enzima pepsina y las enzimas del jugo pancreático como tripsina, quimiotripsina, carboxipeptidasa y elastasa siguen degradando proteínas a péptidos. La tripsina, la quimiotripsina y la elastasa van a romper la unión peptídica entre un aminoácido específico y su vecino. Aquí les puse una imagen nada más como representación para que vean cómo es que se une dos aminoácidos y cómo va a estar el enlace. Entonces, estas enzimas van a actuar sobre este enlace. La carboxipeptidasa divide el aminoácido en el extremo carbonilo de un péptido y pues la digestión de las proteínas se completa por dos peptídicas del borde en cepillo, igual se las puse en la tablita anterior, que es la aminopeptidasa y la dipeptidasa. La aminopeptidasa va a disociar el aminoácido en el extremo amino de un péptido, aquí está su extremo amino, y la dipeptidasa va a disociar a los péptidos aminoácidos más simples. ¿Tienen alguna duda? ¿Dudas, chicos? ¿Preguntas? No, todo bien. No, Carlita, todo bien. Vale, Adelante, gracias. entonces. La digestión de lípidos. Como sabemos, los triglicéridos son los lípidos más abundantes en la dieta. Los triglicéridos se componen de un glicerol con 3 ácidos grasos. Las lipasas degradan los triglicéridos, puede ser la lingual, la gástrica o la pancreática. La pancreática degrada los triglicéridos y los ácidos grasos pueden ser de cadena corta o de cadena larga. Antes de que un gran glóbulo lipídico, que son los que contienen los triglicéridos, pueda ser digerido en el intestino delgado, pasa por una emulsificación. Este es un proceso por el cual los grandes glóbulos de lípidos se dividen en más pequeños. La bilis contiene sales biliares y estas van a ser antipáticas que por naturaleza les permite emulsionar un gran lóbulo. La región hidrofóbica de las sales interactúan con el quimo intestinal acuoso y el gran lóbulo se parte en más pequeños, aproximadamente de 1 micrómetro de diámetro, y ahora sí la lipasa pancreática va a funcionar con mayor eficacia. También pues aquí nos va a ayudar triacilglicerolasa y diacilglicerolasa para la hidrólisis de estos triglicéridos. En cuanto a la digestión de ácidos nucleicos, el jugo pancreático contiene a la ribonucleasa que digiere al RNA y a la desoxirribonucleasa que digiere al DNA. Los nucleótidos restantes van a ser digeridos por estas enzimas del borde en cepillo, denominadas nucleosidasas y fosfatasas, que convierten en pentosas, fosfatos y bases nitrogenadas. La digestión desde la boca hasta el intestino va a servir para modificar alimentos y tornarlos en formas que puedan pasar a través de las células epiteliales absortivas, como lo son monosacáridos, dipéptidos, tripéptidos y monoglicéridos. El pasaje de estos nutrientes digeridos del tubo digestivo a la sangre y a la linfa se le conoce como absorción. La absorción de materiales ocurre por vías de difusión, difusión facilitada, ósmosis y transporte activo. Y bueno, alrededor del 90% de toda la absorción de nutrientes ocurre en el intestino delgado y el resto en el estómago e intestino grueso. El material no digerido y no absorbido pues pasa al intestino grueso. Ok, en cuanto a la absorción de monosacáridos, el intestino delgado absorbe 120 gramos por hora de monosacáridos, solo que la celulosa y las fibras indigeribles pues quedan en las heces. Estos pasan desde la luz a través de la membrana apical por vía de difusión o de transporte activo.
La fructosa, aquí la tenemos, es transportada por vía de difusión facilitada. Entonces esta va a entrar directamente. La glucosa y la galactosa van a ser transportadas al interior de las células absortivas de las vellosidades por vía de transporte activo secundario acoplado con el transportador activo de sodio. Aquí igual lo tenemos. Transporte secundario activo con sodio. El transportador tiene sitios de ligado para una molécula de glucosa y para 2 iones de sodio. Si no están ocupados los 3, ninguna de estas sustancias va a poder ser transportada. La galactosa compite con la glucosa y para ocupar el mismo transportador. Y pues como el sodio, la glucosa y la galactosa se mueven en la misma dirección, se trata en este caso de un cotransportador. Los monosacáridos salen de las células absortivas a través de superficies vasolaterales de estas por vías de difusión facilitada. Aquí lo tenemos, ya dentro de la célula van a terminar de salir por difusión facilitada y van a ingresar a los capilares de la vellosidad. Para la absorción de dipéptidos y tripéptidos, pues estas van a ser absorbidas por procesos de transporte activo que ocurren en el duodeno y en el yeyuno, y la mitad de aminoácidos son absorbidos, que van a ser absorbidos, están en alimentos, y la otra mitad provienen del propio cuerpo en forma de proteínas del jugo digestivo y de las células muertas que se desprenden de la superficie de la mucosa. Del 95 al 98% de las proteínas presentes en el intestino son digeridas y absorbidas, y pues algunos ingresan por procesos de transporte activo secundario dependiente de sodio. Aquí lo tenemos, ¿ok? Son similares a los del transportador de la glucosa, y otros son transportados activamente por ellos mismos. Al menos un cotransportador va a unir dipéptidos y tripéptidos con iones hidrógeno, y después de eso los péptidos son hidrolizados y pasan a ser unidades simples de aminoácidos dentro de la célula absortiva. Los aminoácidos se desplazan fuera de la célula por vía de difusión y van a ingresar de igual manera a los capilares de la vellosidad. Tanto los monosacáridos como los aminoácidos son transportados por la sangre hasta el hígado por vía del sistema portal hepático. Si no son retirados por los hepatocitos, entran a la circulación general. Para la absorción de lípidos y sales biliares, bueno, los lípidos de la dieta son absorbidos por difusión simple, aquí están. Los adultos absorben alrededor del 95% de los lípidos en el intestino delgado, y los bebés únicamente el 85%. Esto se debe a su baja producción de bilis. Los triglicéridos, como resultado de su emulsificación, van a ser degradados a monoglicéridos y ácidos grasos. Estos ácidos grasos pueden ser de cadena corta o cadena larga. Los pequeños ácidos grasos de cadena corta no son hidrofóbicos y contienen menos de 10 a 12 átomos de carbono y son más hidrosolubles. Entonces estos pueden disolverse en el quimo y pasan a través de las células absortivas por difusión simple, y sigue la misma vía que los monosacáridos y que los aminoácidos. Aquí lo tenemos. Pequeños ácidos grasos de cadena corta pasan por difusión simple y también se van al capilar. Los ácidos grasos de cadena corta grande son más de 10 a 12 átomos de carbono. Los ácidos grasos de cadena larga y los monoglicéridos son grandes y van a ser hidrofóbicos, y como no son hidrosolubles, tienen dificultad para estar en el medio acuoso. Las sales biliares, aparte de su papel de la emulsificación, tornan más solubles estos ácidos grasos grandes de cadena corta, ácidos grasos de cadena larga y monoglicéridos, y las sales biliares comienzan a rodear estas sustancias y forman pequeñas esferas llamadas micelas. Las micelas miden de 2 a 10 nanómetros de diámetro y cada una incluye de 20 a 50 moléculas de sales biliares. Una vez formadas las micelas, aquí están del lado izquierdo, van desde el interior de la luz intestinal hacia el borde en cepillo de las células absortivas
y los ácidos grasos de cadena corta grande, los ácidos grasos de cadena larga y los monoglicéridos difunden. Aquí lo tenemos. Grandes ácidos grasos de cadena corta, ácidos grasos de cadena larga y monoglicéridos van por difusión simple y estas van a salir de las micelas, van a ingresar a las células absortivas y en el quimo se va a quedar la micela. Estas micelas repiten la función transportadora al moverse desde el borde en cepillo al interior de la luz del intestino para capturar más ácidos grasos y poder pues transportarlas. También les va a ayudar a las vitaminas hidrosolubles como la vitamina A, la B, la E y la K, y el colesterol también, y pues van a ser impactados por micelas junto con ácidos grasos de cadena larga, los monoglicéridos. Una vez dentro de la célula, los ácidos grasos de cadena larga y los monoglicéridos se recombinan nuevamente para formar triglicéridos. Aquí están, que se agrupan en glóbulos junto con fosfolípidos y colesterol y van a ser recubiertos por proteínas. Estas grandes masas esféricas de unos 80 nanómetros aproximadamente se le denominan kilomicrones. Estos kilomicrones salen de las células absortivas por exocitosis y no pueden ingresar a los capilares sanguíneos. Por ser grandes, van a entrar a los quilíferos porque los poros son más grandes que los capilares sanguíneos y van a ser transportados por los vasos linfáticos. Aquí tenemos en esta otra imagen, lo que se ve de color verde es el quilífero y este va a ser transportado por los vasos linfáticos hacia el conducto torácico y van a ingresar en la sangre en la confluencia de las venas yugular interna y subclavia izquierda. Aquí tenemos la representación y de este lado podemos ver cómo si van los pequeños ácidos grasos de cadena corta, aminoácidos y monosacáridos. Estos sí pueden ir por el capilar sanguíneo. Bueno, la cubierta proteica hidrofílica que rodea cada kilomicrón lo mantiene suspendido en la sangre y va a evitar que se adhiera. 10 minutos después de la absorción, alrededor de la mitad de los kilomicrones ya han sido removidos de la corriente sanguínea al pasar por los capilares sanguíneos del hígado y del tejido adiposo. Pues esta remoción la realiza una enzima unida a la superficie apical de las células endoteliales denominada lipoproteína lipasa, que degrada triglicéridos de los kilomicrones de otras proteínas, ácidos grasos y glicerol. Los ácidos grasos entran por difusión a los hepatocitos y las células adiposas y se combinan con glicerol durante la resíntesis de triglicéridos. 2 o 3 horas después de una comida van a quedar pocos kilomicrones en la sangre. Después de participar en la emulsificación y absorción de lípidos, la mayor parte de sales biliares se reabsorben por transporte activo en el ilion y retornan al hígado. Se los voy a explicar en esta imagen. Aquí está. Entonces, las sales biliares se van a reabsorber en el ilion y van a retornar al hígado a través del sistema portal hepático para ser recicladas. Este ciclo de la secreción de sales biliares en la bilis por los hepatocitos, la reabsorción de sales en el ilion y la nueva secreción de sales en la bilis lleva el nombre de circulación enterohepática. Y pues bueno, la insuficiencia de sales biliares debido a la obstrucción de las vías biliares o a la recepción de la vesícula puede tener como resultado la pérdida de las heces de hasta 40% de los lípidos de la dieta a causa de una disminución de reabsorción de lípidos. Y pues existen varios beneficios que surgen de la inclusión de las grasas saludables en la dieta, porque estas van a retardar el vaciamiento gástrico, lo que ayuda a que la persona se sienta saciada, van a intensificar la sensación de plenitud porque liberan a la hormona colecistocinina y son necesarias para la absorción de vitaminas liposolubles. Entonces, básicamente la circulación enterohepática, pues ya les comenté, comienza aquí en el ilion terminal,
se absorben nutrimentos y sustancias, por la vena porta llegan al hígado, en el hígado son reutilizados, nuevamente secretados como componentes biliares, van a ser depositados aquí en el duodeno, los van a llevar al ilion y nuevamente comienza esta circulación. Aquí podemos ver que el 95% de las sales biliares van a ser reabsorbidas y solamente el 5% de las sales se van a perder con las heces, que es aproximadamente de 500 a 600 miligramos diarios. En cuanto a la absorción de electrolitos, pues muchos electrolitos son absorbidos en el intestino, que provienen de secreciones gastrointestinales, y algunos son parte de los alimentos y líquidos ingeridos. Los electrolitos son compuestos que se separan en iones en el agua y conducen la electricidad. Los iones de sodio son transportados activamente para salir de las células absortivas por medio de bombas laterales de sodio y potasio, después de haber entrado en las células por difusión y transporte activo secundario. En cuanto a los iones con carga negativa como bicarbonato, cloruro, nitrato, yoduro, pueden seguir pasivamente a los iones sodio o ser transportados activamente. Los iones de calcio también son absorbidos activamente en un proceso estimulado por calcitriol, y los iones de hierro, potasio, magnesio y fosfato son absorbidos por mecanismos de transporte activo. En cuanto a la absorción de vitaminas, las vitaminas A, D, E y K se hallan en las micelas y se absorben por difusión simple porque son liposolubles. Las hidrosolubles, como la vitamina B y la C, se absorben por difusión simple, y la vitamina B12 se combina con el factor intrínseco del estómago y esa combinación es absorbida en el ileum por un mecanismo de transporte activo. Y finalmente la absorción de agua, pues el volumen total de líquido que ingresa en el intestino cada día es alrededor de 9.3 litros, y pues este es 2.3 litros proviene de la ingesta de líquidos, y 7 litros, que es el restante, es de las secreciones gastrointestinales. 1 litro de la saliva, 2 del jugo gástrico, 1 de la bilis, 2 del jugo pancreático y 1 del jugo intestinal. Todo esto da un total de 9.3 litros. El intestino delgado absorbe alrededor de 8.3 litros y el remanente pasa al intestino grueso, donde la mayor parte, unos 0.9 litros, también se absorben, y solamente 0.1 litros va a ser de agua, obviamente va a ser excretada por las heces cada día. Toda la absorción de agua en el tubo digestivo ocurre por ósmosis, desde la luz de los intestinos, a través de las células que la trasladan hasta capilares sanguíneos, y pues como el agua puede moverse a través de la mucosa intestinal en ambas direcciones, su absorción en el intestino depende de la absorción de electrolitos y de nutrientes para mantener un equilibrio con la sangre. Y pues los electrolitos, monosacáridos, aminoácidos absorbidos establecen un gradiente de concentración para que el agua, que promueve una absorción por ósmosis. Y pues aquí nada más les puse esta imagen para que vean más o menos en dónde es. Aquí está el tamaño de las flechitas, dónde se da una mayor absorción, una absorción moderada o muy poca absorción. Aquí tenemos de carbohidratos, proteínas, de la bilis, del calcio. Aquí podemos ver cómo se da mayor parte en el duodeno, en el yeyuno y después en el ilion. Aquí se va a dar mayormente en el ilion, y el calcio, folato, se va a dar igualmente en el duodeno, y pues esto nada más como representación. Y eso sería todo. No sé si tengan alguna duda. Muy buena exposición, Carla, te felicito.
muy completa, muy detallada. No me deja dudas a mí al respecto, ¿eh? Gracias, doctora. No sé, tus compañeros si tengan algo que comentar, nos está levantando la mano Ikia. Sí, yo tengo una duda. Sí, Ikia, dime. Por ejemplo, cuando estamos estresados y se genera cortisol, Ujú, ¿cómo es que este interfiere en los procesos digestivos como la peristalsis o la propulsión, que ujú. nos va a generar diarrea o estreñimiento? Bien, mira, cuando estamos, esta es una situación que se genera definitivamente por la situación de competencias con respecto a la liberación de ese cortisol que nos va a estar estimulando simultáneamente tanto a los plexos simpáticos como a los plexos parasimpáticos. Y si tú recuerdas, pues llega un momento dado en el que estos dos tipos de inervación simpática y parasimpática se contraponen entre sí. Sí, por ejemplo, decimos, la estimulación simpática lo que hace es disminuirnos movimiento, pero también nos promueve el cierre de esfínteres, ¿sí? Nos disminuye secreciones. En general podemos, ay, perdón, en general así podemos estar diciendo que nos está generando esa situación, pero al mismo tiempo, si esta hormona nos está estimulando por otro lado a la inervación parasimpática, ¿qué es lo que hace la inervación parasimpática? Pues la inervación parasimpática está aumentando secreciones, está aumentando movimientos, está aumentando este, eh, ¿cómo se llama? La peristalsis. La peristalsis, la apertura de esfínteres, en general, ¿no? Entonces, al estarse contraponiendo esto, pues llega un momento dado en el que una de las dos va a dominar. Generalmente la que domina es la estimulación colinérgica, o sea, la parasimpática. Recuerda que nuestra inervación intrínseca, como la inervación parasimpática, pues tienen ambos, su neurotransmisor, pues es el acetilcolina. Y dada esta situación, pues esto nos puede llegar a generar que pueda estar comportándose en nuestro intestino inicialmente como un intestino espástico, o sea, que nos esté estreñiendo, que nos esté retrasando el vaciamiento de la luz intestinal, pero en el momento en el que vence ya la inervación parasimpática, esa estimulación parasimpática generada por la misma hormona de cortisol, nos va a estar generando en este segundo plano ahora un intestino diarreico, ¿sí? De ahí que decimos, bueno, la patología se le llama síndrome de intestino irritable. ¿Por qué? Porque tiene la característica de que se puede comportar inicialmente como espástico y secundariamente como diarreico, o estarse alternando, porque va a haber un momento dado en el que esté predominando primero una, después la otra, y así sucesivamente, ¿sí? Y entonces el paciente te va a referir, bueno, es que yo tengo esta situación de que a veces estoy estreñido, a veces estoy con diarrea, y no sé realmente qué es lo que tengo que hacer, porque por un lado algunos médicos me dan medicamentos para que no me estriña, ¿sí? Y otros médicos me dan medicamentos para que no tenga diarrea. Entonces no sé qué es lo que tengo que hacer. Pues realmente aquí lo que tenemos que hacer es buscar la causa que nos está generando esa situación. De hecho, el síndrome de intestino irritable es multifactorial, no nada más es por una sola patología, no nada más es porque tengamos aumento en la producción de cortisol o tengamos disminución en la ingesta de líquidos o falta de ingesta de fibra o tengamos una situación de estrés marcada que nos esté generando que también esa situación de estrés nos esté promoviendo la estimulación tanto parasimpática como simpática simultáneamente. Entonces, es multifactorial, tenemos muchos factores y la verdad es que sí es una situación que a veces cuesta un poquito de trabajo controlar, pero una vez de que lo logramos, porque esto tiene que ser a través de un equipo multidisciplinario, tiene que intervenir tanto el psicólogo, tiene que intervenir el médico, tiene que intervenir este trabajo social, tiene que intervenir el nutriólogo o nutrióloga,
O sea, todos en conjunto tenemos que estar trabajando con el paciente para poder ayudarle a solventar esta situación que le está generando trastorno, ¿sí? Y más o menos de esa manera sería como estaría actuando esta hormona. No sé si resolví tu duda, Ikia, o la amplió un poquito más. No, sí, está bien. Gracias. Ándale. ¿Alguien más tiene algo que comentar? ¿Alguna otra duda? Perdón. Entonces, yo, bueno, sí Sí, es sí, como Tali. duda. Entonces, en los casos de intolerancia a la lactosa, Ah, no, pero en un es caso por de una intolerancia. deficiencia Ajá, ajá, sí, 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 te escucho. en la enzima que digiere precisamente a este hidrato de carbono, Ajá. Sí, aquí lo que sucede o es sea, de la que lactasa. cuando tenemos un caso de intolerancia a la lactosa, puede ser un caso, nato o adquirido, ¿eh? Sí, generalmente, ¿qué es lo que pasa? Al principio, cuando nacemos, pues no carecemos de todas las enzimas que se tienen que estar promoviendo, ¿sí? Obviamente nuestros enterocitos tienen, no nada más nuestros enterocitos, sino que todas nuestras células glandulares también tienen la información de que tienen que producir determinada sustancia para poder ejercer su función. Dentro de estas, pues tenemos que hay en el intestino delgado, el enterocito se va a encargar de generar esas disacaridasas que le estaba mencionando Carla, que van a terminar la digestión de los carbohidratos. Entonces, como inicialmente no tenemos esa producción hasta que se ve en contacto el enterocito con la sustancia, entonces en ese momento la reconoce como un disacárido y dice, ah, es un disacárido que es una maltosa, por ejemplo, y dice, ah, pues tengo que producir una maltasa para que esta maltasa se encargue de generarnos dos monosacáridos que se pueden absorber, que van a ser dos moléculas de glucosa. Pero cuando ingerimos la leche, entonces ahí ya decimos, ah, aquí tenemos que producir una lactasa para que esta lactasa se encargue de digerir a la lactosa y nos dé una molécula de galactosa y una molécula de glucosa, que son los que se pueden absorber. Pero ¿qué es lo que sucede? Llega un momento en el que al principio como que no se reconoce esa situación, no, el enterocito no reconoce a la sustancia como tal, la reconoce como una sustancia dañina, y entonces no se produce la disacaridasa, esta disacaridasa que es básicamente la lactasa. Y entonces no hay digestión de carbohidratos. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues de esta lactosa. Entonces, este disacárido, al no poder ser digerido, pues se va a reconocer por las células como una sustancia dañina, y entonces nos va a generar un cuadro diarreico, un cuadro irritativo, se va a manifestar, obviamente, con un cuadro diarreico, con la formación de gases. ¿Por qué por formación de gases? Pues porque los carbohidratos son muy fácilmente digeridos por las bacterias, y al no estar siendo digerida este disacárido, pues se va a empezar a ser metabolizado por las bacterias, la flora bacteriana que tenemos ya en intestino delgado, intestino grueso, y esto nos va a generar formación de gases. Y ustedes pueden ver que los niñitos van a tener esos cuadros diarreicos explosivos con formación de gases que están diciéndonos, bueno, que tienes una intolerancia a disacáridos. ¿Y qué es lo que se hace? Pues lo que se hace es empezar a generar tolerancia poco a poco. Se le cambia primero la fórmula láctea, y entonces ya con esto se va volviendo más tolerante, y se le va a ir cambiando paulatinamente hasta que empiece a generar, hasta que empiece a formar sus disacaridasas completas, o sea, ya en este caso sería la lactasa, para poder digerir los lácteos, ¿sí? Les decía, también puede ser adquirido. ¿Cómo puede ser adquirido? Ah, bueno, pues también por degeneración intestinal podemos nosotros empezar a dejar de producir esas enzimas, o sea, ya por proceso degenerativo normal se puede llegar a generar, pero
ocurre una situación que puede acelerar este proceso de degeneración celular, ¿sí? El hecho de que nosotros dejemos de consumir lácteos, pues entonces acuérdense que hay una máxima en medicina que dice que órgano que no se utiliza se atrofia, ¿sí? Entonces, si yo no promuevo la ingesta de lácteos para mi paciente y este paciente no consume los lácteos, pues obviamente, ¿qué va a decir su intestino? Pues no me requieres, no necesitas que te produzca lactasa, entonces como no necesitas lactasa, pues para que la produzco me atrofio y entonces dejo de producirla. Y entonces estos pacientes son más difíciles ya de manejar. ¿Por qué? Porque estos perdieron ya una función que no vamos a recuperar desafortunadamente. Y entonces aquí vemos a los pacientes que dicen, bueno, pues es que yo al principio sí consumía mucha leche y no me daba diarrea, pero ahora, cuando llego a consumir leche, pues ahora tengo, problemas gastrointestinales y además me da diarrea y me forman muchas flatulencias. Pues sí, ¿por qué? Porque llegó un momento en el que el haber dejado de ingerir ese alimento, pues generó que pues se atrofiaran los enterocitos, no producieran más esta enzima y entonces ahora para volver a reactivarlo va a ser un poquito más complicado. Y generalmente pues estos pacientes pues, lo que tenemos que hacerles pues es darles alimentos, ¿cómo se llaman? Ay, se me fue ahorita el nombre. eh, mm, bueno, ¿Deslactosados? deslactosados por un lado y por otro lado los suplementos, los suplementos del alimento, ¿sí? Por ejemplo, la leche de almendra, la leche de coco, la leche de soya, bueno, ahorita está la leche de arroz, ¿sí? Entonces, se está teniendo una gran variedad de productos que asemejan a la leche y que pues ahora se tienen que consumir de esa manera, ¿verdad? Entonces, más que otra cosa, Citlali, pues a esto es a lo que se refiere esa intolerancia a disacáridos, ¿sí? Que no tenemos la producción de la enzima como tal y por lo tanto, pues la intolerancia a disacáridos es específicamente para cuál, para un solo disacárido que es la lactosa. Por el otro lado, los otros disacáridos, la maltosa y la sacarosa, pues eso sí, prácticamente sí los tenemos porque esos se producen todo el tiempo, afortunadamente, como estamos consumiendo constantemente lo que es el azúcar de caña pues es básicamente formada por glucosa y por fructosa, ¿sí? Estamos consumiendo los alimentos vegetales como los almidones, la papa, los tubérculos, como el camote, ¿sí? Que son ricos en almidones que están formados básicamente por moléculas de glucosa, entonces su disacárido pues van a ser maltosas, entonces estas maltosas pues, más fácilmente se van a estar digiriendo y no va a haber problema en la formación de sus disacáridos, pero los lácteos, pues ahí en los lácteos sí es donde tenemos ese problema y básicamente la intolerancia a disacáridos se refiere específicamente a la deficiencia en la producción de lactasa, perdón, ¿sí? No sé si aclaré tu duda. Doctor, muchas gracias. Sí, sí, mire ya. Entonces, cuando una persona tiene una disminución en la absorción, bueno, le disminuye la calidad de absorción, ya no se puede hacer nada, un tratamiento para aumentar. Depende, hija. Depende en qué situación se presente, porque podemos decir, hay pacientes que tienen inmunodeficiencias, ¿sí? Por ejemplo, el sprue tropical que se llega a generar, ¿sí? Esa enfermedad celíaca que se presenta, pues, ¿qué es lo que nos está promoviendo? Pues que haya deficiencia en la absorción y eso nos va a llevar a un cuadro diarreico. Se puede dar terapia sustitutiva, se puede dar terapia de mantenimiento y con esto el paciente favorece que haya absorción, pero puede haber otras situaciones como por ejemplo en los casos de desnutrición crónica, ¿sí? Tú ves que hay niños en países tercermundistas, bueno, nosotros también somos tercermundistas, que nos queremos equiparar a los de primer mundo, pero pues esos nada más son
sueños guajiros de los gobernantes de nuestro país. Somos un país tercermundista porque ustedes se van a la Sierra Tarahumara, se van a los cinturones de miseria de Oaxaca, de Chiapas, de varios estados de la República. Van a encontrar que vamos a encontrar poblaciones indígenas que también ahí tenemos problemas de desnutrición de tercer grado, ¿sí? Entonces encontramos estos niños con desnutrición de tercer grado que ya es una desnutrición crónica en la cual vamos a encontrar nosotros ahí, cuashiorcots, vamos a encontrar marasmos, y estos niños desafortunadamente al no tener el substrato para alimentarse, pues obviamente, ¿qué es lo que va a generar esto? Pues que tengamos una atrofia intestinal, y esa atrofia intestinal pues nos va a ver lisado tanto las formaciones de válvulas coniventes, la formación de vellosidades intestinales, la disminución de microvellosidades en el borde del cepillo de los enterocitos, y con esto, pues obviamente la capacidad absortiva se va a reducir. ¿Ustedes piensan que en estos niños con desnutrición de tercer grado podamos nosotros conseguir que nuevamente tengan una absorción al 100%? No, no se puede lograr, ¿sí? Si ustedes, no sé si hayan visto alguna vez esos documentales de National Geographic en el que están viendo, se están pasando esos tipos de niños en África, sobre todo, donde más lo documentan, que a estos niños llegan las misiones para darles los alimentos, y los niños ven los alimentos. ¿Qué es lo que hace un niño que todavía tiene la capacidad de absorber y que está con hambre? Pues cuando ve el alimento inmediatamente se lo quiere devorar todo, ¿verdad? Lo quiere comer inmediatamente para alimentarse. Pero ¿qué pasa con estos niños que estamos viendo con desnutrición de tercer grado? Les ponen los platos en las manos, y los niños se le quedan viendo al alimento como si dijeran: "Pues, ¿qué es esto? ¿Qué me estás dando?", ¿sí? Les dan a probar el alimento y apenas si pueden abrir la boca para masticarlo, para digerirlo, y realmente no se alimentan. ¿Por qué? Pues porque se ha perdido ya esa capacidad de asociación entre lo que es el hambre y la capacidad de alimentarnos. Entonces, es muy difícil la recuperación, ¿sí? Es muy complicado. No con eso te quiero decir que no se llega a dar, sí se llega a dar, pero nunca, nunca vamos a alcanzar un 100%, ¿sí? De hecho, en cualquier patología que tú te encuentres, te encontrarás compañeros médicos, compañeros, este, profesores que te dicen: sí, 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 la recuperación siempre es al 100%. No es cierto, no es verdad. Nunca, nunca tenemos una recuperación al 100%, ¿sí? La recuperación es parcial, ¿sí? Y el grado de recuperación dependerá mucho también del grado de avance que se tenga con respecto a la pérdida de la capacidad que se tenía con respecto a cada patología. Y en este caso, como tú me dices, pues si nosotros tenemos una capacidad absortiva normal, y de repente tuvimos un problema que fue agudo y resolvemos ese problema agudo, pues obviamente sí, la posibilidad de que retomemos nuestra capacidad más cercana al 100%, pues va a ser mayor, ¿sí? Pero si dejamos esa patología de estar en una etapa aguda a pasar a una etapa subaguda y a una etapa crónica, pues ¿qué va a ocurrir? Pues al llevarlo a una etapa crónica, pues va a ser más difícil que recuperemos al 100% esa capacidad de absorción. No sé si con esto te esté resolviendo tu duda, Mireya. Sí, sí, muchas gracias, doctor. Ok. Sí, ¿alguna otra pregunta, alguna otra duda? ¿No? Creo que no, No, doctor. doctor, quedó No, muy doctor. claro.